Comenzamos entonces. Arrancamos con un sistema de transporte primero. Después pasamos a excreción. Transporte en sí, el concepto de transporte es el proceso por el cual eh, en los diferentes organismos se distribuyen y se trasladan tanto los nutrientes como los metabolitos que se producen como consecuencia del metabolismo y que necesitan ser eliminados. Además de esta función básica, también cumplen otras funciones secundarias, como ser las funciones defensivas en algunos casos y, obviamente, la de homeostasis, mantener constante el equilibrio interno, ¿no? En los organismos unicelulares, en los organismos simples o de tamaño pequeño, este proceso biológico se realiza por mecanismos de difusión. Entonces no hace falta la adquisición de ningún sistema de transporte, como si se hace necesario cuando el organismo es más complejo o de mayor tamaño. Entonces, a medida que aumenta el tamaño de un organismo, se incrementan los requerimientos metabólicos que tiene para mantener ese cuerpo más grande, y allí surge la necesidad de desarrollar un sistema de transporte que permita integrar los diferentes órganos y sistemas que poseen, de modo tal que los nutrientes captados por el sistema digestivo, el oxígeno captado por el sistema respiratorio, puedan llegar a los distintos órganos y células y tejidos que presentan, y los desechos generados por todos estos órganos puedan ser eliminados en los lugares especializados para la eliminación de esos desechos, que son los órganos o las estructuras habilitadas para la excreción. La adquisición de ese sistema circulatorio implicó una serie de ventajas para los organismos que lo poseen, porque permite superar las limitaciones que tienen aquellos que dependen de los procesos de difusión. Eh, el mecanismo de difusión es eficiente solo cuando actúa a corta distancia. Eh, a medida que las distancias se incrementan, este proceso de difusión deja de ser eficiente. Entonces, la adquisición de un sistema circulatorio permite superar esa barrera. Como consecuencia, trae la capacidad para adquirir un mayor tamaño corporal, con todas las ventajas biológicas y evolutivas que significa para un organismo contar con un cuerpo de mayor tamaño. Eso ya lo vimos al inicio del cursado. El líquido que circula en esos sistemas circulatorios es sumamente variable en los diferentes grupos. En general, cuando existe una cavidad corporal, sea primaria o secundaria, esa cavidad generalmente está llena de un líquido. Si es una cavidad primaria, un blastocele o pseudoceloma, va a estar llena de un líquido blastocélico o pseudocelómico. Y si es una cavidad secundaria, una cavidad celómica propiamente dicha, va a estar llena de líquidos celómicos. Entonces, ese mismo líquido puede ser aprovechado y utilizado como un sistema de transporte. En otros organismos se desarrolló, aparte de esa cavidad corporal, un sistema especializado que es un auténtico sistema de transporte, es decir, especializado para hacer circular un líquido diferente al que circula por las cavidades corporales. Y ese líquido puede o no tener pigmentos respiratorios, como habíamos visto en la clase anterior. Esos pigmentos pueden ser hemocianina, clorocurina, hemoglobina o hemeritrina. Y, como ya les había dicho, algunos pueden estar
en solución en ese líquido circulante o asociado a células especiales como los eritrocitos en el caso de la hemoglobina u otros tipos de células en los diferentes grupos taxonómicos. En general, a las células que circulan en los líquidos circulantes en el sistema de transporte se lo denominan hemocitos. Y si son células que se encuentran en las cavidades corporales, en términos general se lo denominan celomocitos. Bien, cuando los líquidos de las cavidades corporales son los encargados de cumplir esa función de transporte, el movimiento que necesitan para llevar a cabo esa función, ese líquido necesita circular, obviamente. ¿De dónde proviene la fuerza que genera ese desplazamiento de ese líquido? Generalmente es a través de la propia pared corporal. Es decir, los músculos de la pared corporal son los encargados de movilizar el líquido presente en esas cavidades corporales. Pero también el sistema digestivo, a través de los movimientos peristálticos que genera el intestino, el estómago, los distintos órganos que integran el sistema digestivo, provocan el desplazamiento o la circulación del líquido que los está bañando por fuera, digamos, el líquido de esa cavidad corporal. Además, también se observa la presencia de cilios asociados a órganos que forman parte del sistema excretor, como el caso de los cilios que forman parte del nefrostoma, por ejemplo, de los metanefridios, o directamente de los cilios que tienen las células peritoneales, es decir, el epitelio que está recubriendo esa cavidad celómica. Esas células son ciliadas y esos cilios van a mantener en circulación el líquido celómico. En los organismos que son acelomados, que carecen de cualquier tipo de cavidad, también carecen de sistema de transporte, pero allí los propios líquidos tisulares, es decir, el líquido que está bañando cada una de las células que conforman los diferentes tejidos, va a ser el responsable de transportar los nutrientes y los metabolitos generados. Es decir, aunque anatómicamente no exista un sistema de transporte, un sistema circulatorio, biológicamente el proceso de transporte, de circulación de nutrientes y metabolitos igual se produce, solo que aprovechando los líquidos tisulares que se encuentran bañando todos los tejidos. En los que desarrollaron un sistema circulatorio propiamente dicho, ese sistema puede tener hemolinfa si se trata de un sistema abierto o sangre cuando el sistema es cerrado. ¿A qué llamamos sistemas abiertos? Cuando en algún lugar de su recorrido el líquido circulante, en este caso hemolinfa, queda libre en espacios o cavidades que reciben el nombre de senos sanguíneos. En algunos casos, como en el de los artrópodos, esos senos sanguíneos son muy voluminosos porque ocupan prácticamente toda la cavidad corporal. De hecho, por eso se habla de un hemocele, es decir, una cavidad celómica que pasó a estar incorporada al sistema circulatorio. Entonces, todo el líquido que está bañando esa cavidad es hemolinfa. En otros grupos, esas cavidades están reducidas a determinadas regiones o zonas corporales. Llegan hasta esos senos mediante vasos que son las arterias y salen
de esos senos a través de otros vasos que son las venas. En todos los casos siempre hay un órgano pulsátil que en términos generales se denomina corazón, aunque en algunos grupos particulares reciben otros nombres, como vamos a ir viendo, que es el encargado de mantener circulando la hemolinfa. En los sistemas cerrados, toda la circulación ocurre dentro de vasos que van disminuyendo de diámetro hasta los capilares, que son los que están en contacto con las células de los diferentes órganos, y es donde se va a producir ese intercambio de nutrientes y de metabolitos con las células que lo requieran, ¿no? Ahora bien, vamos a ir viendo en cada grupo cómo se produce la circulación. Tenga o no tenga un sistema circulatorio bien desarrollado. Por ejemplo, en el caso de los cnidarios, no tienen un sistema circulatorio, pero sí tienen esa cavidad gastrovascular que cumple funciones de circulación. Entonces, ¿cómo se va a producir el proceso de circulación dentro de esa cavidad? Recuerden que lo que circula ahí es principalmente agua de mar que ingresa y sale por la boca. De la boca pasa a la cavidad gastrovascular general y de allí hacia los tentáculos, que también son huecos. El movimiento que hace circular ese agua de mar dentro de la cavidad gastrovascular va a estar dada por las contracciones de la pared corporal o por los propios cilios de las células gastrodérmicas. En el caso de Aurelia, que tiene toda esa cantidad de canales que ya vieron en las clases anteriores, cómo desde el estómago se forman bolsas gástricas y estas comunican a través de distintos tipos de canales hasta un canal circular o anular que se ubica en el borde de la umbrela, ¿no? Entonces, ¿cómo ocurre la circulación del agua acá en este sistema tan complicado? Obviamente tiene que ingresar por la boca, pasar al estómago y de allí a las bolsas gástricas. De las bolsas gástricas el agua pasa a través de estos canales que no están ramificados, que son los canales radiales, hasta el canal anular o circular. Y desde allí regresa mediante estos canales ramificados, que pueden ser los perirradiales directamente al estómago y hacia afuera, o indirectamente por los canales interradiales que también son ramificados, pasando primero por la bolsa gástrica, luego al estómago y luego a la boca para salir afuera. En los platanitos no tienen sistema circulatorio, pero como una forma de superar las dificultades que tiene el proceso de difusión del cual dependen, logran superar esas limitaciones. Por un lado, siendo de tamaño corporal pequeño, ¿no? La mayoría de las especies de platanimientos son en general pequeñas. Y en las de mayor tamaño, comprimiendo el cuerpo, por eso la forma achatada, muy achatada del cuerpo, que permiten acortar esas distancias de difusión. A eso se le suma la ramificación tanto del aparato digestivo como del aparato de excreción, que ese sí está bien desarrollado y ramificado. De modo que todas las células tienen a mano, todas las células de parénquima y de los distintos órganos, tienen cerca algún divertículo del aparato digestivo o algún componente del sistema excretor, como vamos a ir viendo. De modo tal que
la difusión tanto de nutrientes como de metabolitos se vea asegurada. Y va a ser el líquido tisular que baña todos los componentes el responsable de llevar a cabo esa función de transporte. En los blastocelomados tenemos una cavidad y tenemos un líquido que está llenando esa cavidad. Entonces ese líquido blastocélico va a ser el responsable de transportar todas las sustancias, ¿no? ¿Cómo se moviliza ese líquido? Generalmente por contracciones de la pared corporal, o en el caso de los rotíferos, también por las contracciones peristálticas del aparato digestivo. En los nemertinos, que son un grupo de gusanos marinos, tenemos un sistema mixto. ¿Por qué hablamos de un sistema mixto? Porque una parte del cuerpo, que es la probóscide, que la tienen muy desarrollada, va a estar bañada por una cavidad, que es el rincocele, con su propio líquido, que es el responsable de nutrir a esa probóscide y de eliminar los desechos que generan las células que forman parte de esa probóscide, ¿no? Pero por otro lado, tenemos un sistema circulatorio bien desarrollado, cerrado, que es el responsable de irrigar el resto del cuerpo. En las formas más simples, ese sistema está formado por un par de vasos laterales que se unen en el extremo anterior y posterior. Y estas células van a ser, estos vasos van a estar formados por células mioepiteliales contráctiles, de modo que estas células que recubren o forman parte de la pared de estos vasos son las responsables de mantener circulando la sangre dentro de ellos. Es decir, es el propio vaso el que es contráctil, no dependen de las contracciones de la pared corporal. En otros grupos hay distintos grados de complejidad de ese sistema circulatorio, apareciendo, además de los dos vasos laterales, un vaso dorsal y en algunos un montón de vasos transversales en la parte posterior del cuerpo. En estos casos, en muchos, además de eh, las paredes de los vasos están más complejizadas. En vez de tener células mioepiteliales contráctiles, tenemos células epiteliales que son ciliadas y por fuera de ese epitelio aparecen capas musculares circulares y longitudinales de las paredes de los vasos, de modo que tanto los cilios de las células epiteliales como las contracciones de estas capas musculares que tienen los vasos son los que van a provocar la circulación de la sangre dentro de ese sistema. Por eso decimos que en los nemartinos tenemos un sistema mixto, cerrado para la circulación corporal y abierto en la probóscide. En los anélidos hay un patrón sumamente variado en los distintos grupos de anélidos, pero siempre se describe el modelo generalizado para anélidos, que está formado por un vaso dorsal donde la sangre circula, sangre o hemolinfa, porque puede haber sistemas abiertos o cerrados en los diferentes grupos, ya vamos a ir viendo. Circula desde atrás hacia adelante a lo largo de ese vaso dorsal y un vaso ventral que lleva la sangre desde adelante hacia atrás. Y ambos se unen por vasos transversales que ocupan posiciones diferentes en cada uno de los grupos de anelios, ¿no? Tanto de uno
o sea, del vaso dorsal como del ventral, van a salir vasos que van a irrigar los plexos que nutren cada uno de los septos y de las paredes y órganos que encontramos en cada segmento, ¿no? En algunos grupos, además de esos dos vasos principales, el dorsal y el ventral, aparecen vasos laterales, a partir del cual se van a desarrollar los plexos que van a irrigar las branquias en aquellos que tienen branquias bien desarrolladas. Este es el modelo generalizado. Vamos a ver qué pasa en cada uno de los grupos. En los poliquetos, el vaso dorsal es contráctil, va a ser el encargado de bombear la sangre en todo el sistema. Desde el vaso dorsal, la sangre va a pasar a través de los vasos periintestinales hasta el vaso ventral que se ubica debajo del intestino. El vaso ventral va a ser el encargado de distribuir la sangre con todos los nutrientes que fue tomando a medida que pasó por los vasos periintestinales, ¿no? Desde acá van a salir los plexos para los parapodios y para la pared corporal, desde el vaso ventral. Entonces, en los parapodios la sangre va a ingresar desde el vaso ventral, circula por todo el parapodio y sale por el notopodio hacia el vaso dorsal para completar el circuito, ¿no? Hay pigmentos respiratorios que varían en los distintos grupos de anélidos. En algunos también hay casos de sangre incolora, es decir, sin ningún tipo de pigmento. Pero en los que tienen pigmentos es variable en los distintos grupos de poliquetos, ¿no? En oligoquetos tenemos un vaso dorsal, pero acá en los centros pulsátiles, los encargados de hacer circular la sangre por el sistema, no es el vaso dorsal como en los poliquetos, sino estos vasos transversos que se ubican en la parte anterior, a la altura de los órganos reproductores más o menos, que son los llamados pseudocorazones, porque son contráctiles y son los responsables de bombear la sangre, que siempre la circulación va a ser desde atrás hacia adelante en el vaso dorsal y de adelante hacia atrás en los vasos ventrales. Entonces, vemos que acá la circulación es distinta a la que se observa en poliquetos. Del vaso dorsal la sangre pasa a los corazones o pseudocorazones, que son esos vasos transversales, hasta el vaso ventral o subintestinal y de allí al vaso subneural, porque acá tenemos tres vasos longitudinales principales, uno dorsal, otro subintestinal o ventral, como habitualmente se lo dice, y por debajo de este un vaso subneural. Entonces, vaso dorsal, corazones, vaso subintestinal y subneural, y de allí recién pasa a los plexos periintestinales. De allí a los vasos ventrolaterales que van a derivar en los plexos dérmicos. ¿Para qué? Para que se produzca toda la oxigenación. Recuerden que acá en oligoquetos la oxigenación se da en el tegumento corporal con los plexos que ingresan entre las células dérmicas para poder realizar el intercambio respiratorio. Entonces, la sangre va a llegar ahí a partir de estos vasos subintestinales y subneurales. Y de ahí recién van a regresar al vaso dorsal. En la mayoría de los oligoquetos terrestres hay hemoglobina. En algunos casos se encuentra clorofluorina.
En los hirudíneos tenemos dos tipos de sistemas. En el caso de los rincopdélidos como Alobdela o Placobdélida, tenemos vasos y seno, una mezcla de vasos y senos, un sistema abierto. Normalmente se conserva el vaso dorsal y el vaso ventral, ambos rodeados por seno dorsal y ventral, que se unen mediante distintos senos intermedios a un seno longitudinal lateral. Y todo este sistema conectado a un sistema lagunar subepidérmico. Todo este sistema está, el sistema circulatorio está reducido por la presencia del tejido botroidal que deriva del celoma, que está también modificado con el desarrollo de este tejido que permite que la existencia de grandes espacios tisulares que subsana las limitaciones que tiene el sistema circulatorio. Este tejido botroidal cumple funciones importantes en todo lo que tenga que ver con transporte y circulación de nutrientes. En los arrincoptélidos, donde se encuentra Hirudo, el género Hirudo, desaparecen los vasos que estaba presente en los rincoptélidos y solamente tenemos senos dorsales, ventrales y laterales. En los moluscos, recuerden que en moluscos en general la cavidad celómica está reducida a una cavidad pericárdica y a una pequeña porción del celoma que queda rodeando las gónadas. Pero sí hay desarrolladas otras cavidades que son las cavidades hemocélicas o senos sanguíneos. En el modelo generalizado de moluscos, vamos a ir viendo como en cada clase hay variaciones. En el modelo ancestral tenemos un corazón bien conformado, rodeado de una cámara pericárdica. Este corazón tiene dos aurículas que reciben la sangre de cada una de las branquias y un ventrículo. De ese ventrículo sale una aorta anterior que va a irrigar el complejo cabeza-pie y una aorta posterior que va a irrigar la masa visceral. Tanto en el complejo cabeza-pie como alrededor de la masa visceral, la hemolinfa circula por espacios abiertos que son cavidades hemocélicas y regresa de esas cavidades por distintos vasos, distintas venas, hasta las branquias. A través de los vasos aferentes de las branquias, pasan por las branquias, se oxigenan, salen de las branquias por los vasos deferentes y regresan a las aurículas. En la hemolinfa que circula podemos encontrar diferentes tipos celulares, que son los hemocitos, con o sin pigmentos respiratorios. Cuando hay pigmentos, puede ser hemocianina, en la mayoría de los casos, o hemoglobina en los caracoles terrestres o anfibios. En el caso de los placóforos en quitón, mantiene ese modelo generalizado, entonces no hay variaciones. Es el modelo ancestral que se conserva en esta clase. En los gasterópodos, obviamente con el proceso de torsión, hay modificaciones. En algunos grupos de caracoles muy primitivos se conservan las dos aurículas, entonces se mantiene el modelo generalizado. En los que sufrieron el proceso de torsión y desaparece una branquia, también desaparece la aurícula asociada a esa branquia.
de la aorta anterior del ventrículo, va a salir la aorta anterior que va a irrigar el complejo cabeza-pie, eso no cambia, y la aorta posterior que va a irrigar la masa visceral. Ahora bien, del complejo cabeza-pie vamos a tener una vena cefalopedia que se une a una vena visceral que sale de los senos sanguíneos que rodean la masa visceral. Ambas venas se unen e ingresan al sistema excretor. Después de que pasan por el nefridio, por el sistema excretor, ahí recién ingresan al vaso aferente de la branquia. Circulan por toda la branquia, se oxigenan, salen de la branquia por el vaso aferente y regresan a la aurícula. En bivalvos vamos a tener el ventrículo con sus dos aurículas. Y acá, a diferencia de los otros grupos, aparece válvulas aurículo-ventriculares que permiten una mejor circulación de la hemolinfa. Hay algunas variaciones en los distintos grupos de bivalvos. En los filibranquias se observa que del ventrículo sale una sola aorta anterior, mientras que en los eulamilibranquios hay una aorta anterior y una aorta posterior. En general, vamos a observar este recorrido que está ilustrado acá. Del ventrículo, la aorta anterior va a irrigar todo lo que sea el pie y también la masa visceral. Una vez que irriga toda esta parte, regresa a través de venas hacia el riñón, hacia el nefridio. Desde allí pasa a las branquias y de las branquias regresan hacia las aurículas. Pero también vamos a tener que del ventrículo sale una arteria del manto que está muy desarrollada en los eulamilibranquios. Esa arteria que sale del ventrículo irriga todo el manto y regresa directamente a la aurícula a través de esta vena sin pasar por las branquias ni por el nefridio. ¿Por qué? Porque en la misma superficie del manto se van a producir esos dos procesos, es decir, la oxigenación, recuerden que el manto también cumple esas funciones de respiración, y también de excreción. Estos son amoniotélicos y gran parte del amonio, del producto del metabolismo, se libera directamente a través de la superficie del manto, sin necesidad de pasar por el nefridio. Entonces, una parte de la sangre va a pasar, de la hemolinfa, mejor dicho, va a pasar por el nefridio y por las branquias antes de volver a la aurícula, y otra parte hace un recorrido directo sin pasar por estos órganos y retorna directamente a la aurícula. En los cefalópodos tenemos un sistema circulatorio cerrado, y esto tiene que ver con el nivel de actividad que mantienen estos especies que pertenecen a este grupo, con una organización bastante diferente al resto de los moluscos. En primer lugar, tenemos un corazón sistémico formado por un ventrículo y dos aurículas, eso no cambia. De ese corazón sistémico van a salir una aorta anterior hacia el cefalopodio y una aorta posterior hacia la masa visceral y el manto. Del extremo anterior, la sangre va a regresar por unas venas cavas anteriores, que se divide en dos ramas. Cada una de esas ramas va a uno de los nefridios y luego pasa, una vez que pasa por los nefridios, por los riñones,
pasa a un corazón branquial asociado a cada una de las branquias. De ese corazón branquial, la sangre va a ser bombeada hacia las branquias. Ingresa a las branquias, sale de las branquias y de allí pasa a las aurículas del corazón sistémico. Este tipo de organización se hace necesario porque por el mecanismo de funcionamiento, la fisiología que tienen tanto el sistema respiratorio. Recuerden que el agua sale e ingresa a través de la abertura del manto. Entonces acá recuerden que habíamos dicho que no hay mecanismo de contracorriente. ¿Por qué? Porque el agua que circula, que baña esas branquias, tiene un sistema de ida y vuelta. Entonces es imposible mantener un mecanismo de contracorriente en ese tipo de mecanismo de bombeo de agua. Y a eso le sumamos la baja presión que tiene la sangre cuando regresa por estas venas cavas, se suma la necesidad de estos corazones accesorios que bombean, aumenta la presión de la sangre que llega hasta acá, las bombean directamente a las branquias, entonces ahí sí logran una presión suficiente como para compensar la pérdida del mecanismo de contracorriente que se produce dentro de las laminillas de cada una de las branquias, ¿no? De modo tal que con este sistema de circulación cerrada y estos corazones accesorios, tenemos un alto grado de eficiencia para obtener el oxígeno necesario para las altas tasas metabólicas que se observan en los tejidos de estos especies de este grupo, ¿no? En los artrópodos tenemos un sistema circulatorio abierto que en general tiene esta conformación que se describe acá. Vamos a ver que hay variaciones en los diferentes grupos, pero el patrón general del circulatorio de un artrópodo es el siguiente: un vaso dorsal que actúa como corazón y se aloja en una cavidad que es el seno pericárdico. Ese corazón, ese vaso dorsal, puede o no estar dividido en cámaras. Y cuando hay cámaras puede o no haber válvulas que separan una cámara de otra. Independientemente de si hay o no hay cámaras, siempre van a haber ostíolos, que son agujeros en las paredes de ese vaso dorsal que comunican con el seno pericárdico. Son aberturas. Esos ostíolos tienen válvulas que regulan el pasaje de la hemolinfa desde el seno pericárdico hacia el interior de ese corazón, de ese vaso dorsal. ¿Cómo se produce la circulación? Cuando este vaso dorsal se contrae, los ostíolos, las válvulas que tienen estos ostíolos se cierran. Entonces, la hemolinfa es obligada a circular hacia una aorta anterior y otra posterior, o solamente una aorta anterior, depende de los distintos grupos, pero es obligada a abandonar este vaso dorsal. Cuando se relaja, cuando termina la contracción y se relaja, se abren válvulas de estos ostíolos e ingresa la hemolinfa procedente del seno pericárdico. ¿Cómo llega la hemolinfa hasta el seno pericárdico? Después de pasar por las aortas, tanto anteriores como posteriores, bañan los diferentes órganos que se encuentran en la cavidad hemocélica y regresan hacia el seno pericárdico a través de distintas venas, en algunos casos, en otros a través de aberturas que presenta
en las paredes de este seno pericárdico. Ya vamos a ir viendo las variaciones que existen a este modelo generalizado. Comenzamos con crustáceos. Para que se entienda mejor, este es el corte transversal del cuerpo de un crustáceo, modelo general. Acá vemos el diafragma dorsal que separa el seno pericárdico, donde se aloja el vaso dorsal o corazón, de la cavidad general visceral que rodea todo el sistema digestivo. Y además hay un diafragma ventral que separa esta cavidad general del cordón nervioso que se encuentra rodeado de un seno perineural. Entonces, al hacer el corte transversal vemos tres cavidades. Una dorsal, que es el seno pericárdico, donde está el vaso dorsal o corazón. Otra en el medio, que es en la cavidad perivisceral, donde se encuentra el sistema digestivo. Y el resto de los órganos reproductores, demás, ya vamos a ir viendo. Y otra cavidad en la superficie ventral, contra el externo sería, donde se encuentra la cadena ganglionar ventral, y esa cavidad es el seno perineural. Ahora bien, ¿cómo se produce la circulación? Del corazón, la sangre va a ser bombeada hacia las arterias anteriores y posteriores, que van hacia el pleo. Y también a través de la arteria external directamente hacia el seno perineural para bañar toda la cadena ganglionar ventral o todo el sistema nervioso, depende de si está concentrado o no, lo vamos a ver después. Entonces, corazón, arteria anterior, posterior y arteria external. Bien. Desde allí van a pasar a estas cavidades y van a bañar los órganos que están alojados en ellas. Una vez que se produce la circulación por todos esos órganos, desde el seno external, que vendría a ser este seno perineural, la hemolinfa tiene que ingresar a las branquias asociadas. Recuerden que las branquias pueden ubicarse en diferentes partes, asociadas a distintos apéndices. Eso es variable en cada grupo. Acá hablamos en un patrón generalizado. Desde el seno external ingresa por los vasos aferentes a las branquias y salen de allí mediante vasos branquipericárdicos. ¿Por qué? Porque que vendrían a ser los equivalentes a los eferentes, que comunican las branquias con el seno pericárdico. Entonces, el retorno de la hemolinfa hasta el seno pericárdico se va a producir a través de estos vasos branquipericárdicos. Una vez que llegan al seno pericárdico, ingresan nuevamente al corazón a través de los ostíolos que presentan. Y ahí se cierra el circuito de la circulación en crustáceo. En arácnidos tenemos un vaso dorsal contráctil ubicado en el opistosoma. Ese vaso está alojado en un seno pericárdico, es mantenido mediante ligamentos dorsales y laterales, entonces está colgando en la parte dorsal del opistosoma. El número de cámaras en que se encuentra dividido ese vaso dorsal es variable en los distintos grupos. En general, de este vaso dorsal va a salir una aorta anterior para irrigar todo el prosoma y una aorta posterior para irrigar todo el opistosoma.
O sea, cada vez que se contrae este vaso dorsal, la sangre va a circular hacia adelante y hacia atrás. Una vez que bañan todos los órganos que se encuentran tanto en el prosoma como en el opistosoma, la hemolinfa pasa por los pulmones libros que se ubican en la superficie ventral. Y de allí regresan al seno pericárdico que está rodeando este vaso dorsal a través de las venas pulmonares. ¿Está? En los escorpiones que tienen un opistosoma más alargado, con varios pares de pulmones en libro alojados, vamos a tener un vaso dorsal dividido en varias cámaras con varios pares de ostiones. Generalmente en cada cámara hay un par de ostiones. De ese vaso dorsal tenemos aorta anterior hacia el prosoma, aorta posterior hacia la cola, pero también salen 9 pares de arterias laterales. Todas estas arterias laterales van a drenar la hemolinfa sobre 2 grandes senos longitudinales que se ubican en la superficie ventral sobre esa hilera de pulmones en libros que presentan. Como tienen 2 hileras de pulmones en libros, uno a cada lado del cuerpo, tenemos 2 senos pulmonares ubicados sobre esos pulmones en libros. Después de oxigenarse en esos pulmones, la sangre regresa por venas pulmonares que salen de cada uno de esos pulmones. En los insectos, el corazón, el vaso dorsal, es cerrado en el extremo posterior, de modo que acá la sangre, la hemolinfa circula en un solo sentido, solamente hacia adelante. Es volcada directamente sobre la cabeza y de allí baña el resto del cuerpo. ¿Cómo regresa a el seno pericárdico? Recuerden que acá no tenemos pulmones en libro. Tenemos todo un sistema traqueal que lleva el oxígeno directamente a través de las tráqueas de todos esos túbulos ramificados hasta los distintos órganos y tejidos, ¿no? Entonces, no tenemos un lugar específico donde se realice la oxigenación como en el resto de los artrópodos. Todo el cuerpo prácticamente recibe esas extensiones del sistema traqueal. Por lo tanto, hay una modificación en el retorno de la hemolinfa hacia el seno pericárdico. No vamos a tener vasos que lleven sangre hacia hemolinfa hacia el seno pericárdico, como en el caso de los crustáceos o en el caso de los quelicerados. Acá directamente la membrana del diafragma dorsal que separa la cavidad perivisceral del seno pericárdico va a estar perforada, agujereada para permitir el retorno de la sangre hacia el seno pericárdico. Y otra diferencia importante es que en los restantes grupos las paredes del vaso dorsal son contráctiles. En cambio, en los insectos, la pared del vaso dorsal está unida a unos músculos especiales que son los músculos aliformes. Y la contracción y relajación de esos músculos son los que van a producir la dilatación y relajación de ese vaso dorsal para bombear la sangre por todo el sistema, la hemolinfa por todo el sistema. En algunos tenemos hemolinfa incolora, es decir, carecen de pigmento respiratorio. En otros puede haber hemocianina o hemoglobina dependiendo
los grupos taxonómicos y el ambiente en el que viven. En todos tenemos varios tipos de células en la hemolinfa, que es el nombre de hemocitos, con diferentes tipos de funciones. En los equinodermos se dice que tenemos 5 sistemas circulatorios derivados de los distintos compartimientos celómicos, pero también tenemos un sistema sanguíneo, hemal o sistema hemal, como se lo llama, formado por un corazón, entre comillas, porque su función no está del todo aclarada, que es el saco dorsal, y un seno hemal que rodea a la llamada glándula axial, pero que se considera que es un vaso dilatado, modificado. La función de glándula está discutida, pero recibe ese nombre por la apariencia que tiene. Y desde allí circula a través de un canal anular alrededor de la boca y que se prolonga a lo largo de los brazos, formando un sistema hiponeural, irrigando a través de vasos a los mesenterios que discurren a lo largo de cada uno de los brazos, ¿no? Recuerdan los mesenterios, que son los pliegues del peritoneo que están unidos a los diferentes órganos que se encuentran alojados en los vasos, en los brazos. Pero aparte de ese sistema hemal, que sería el sistema circulatorio propiamente dicho, tenemos el sistema ambulacral, que ya lo vimos cómo está constituido, con su madreporito, canal anular, canales radiales, etc. El celoma genital, que es una cavidad que está rodeando, que es un derivado celómico, ¿no? Una de las cavidades celómicas originales que está rodeando a las gónadas, el celoma perivisceral que rodea todo el sistema digestivo, y el sistema hiponeural que deriva también de un compartimento celómico y que se ubica rodeando las cadenas de nervios que discurren a lo largo de cada uno de los brazos. Este patrón general se encuentra ligeramente modificado en los holoturoideos. Recuerden la conformación que tiene el sistema digestivo de los holoturoideos, que hace esa especie de rulo, ¿no? Desde el extremo anterior, baja hacia el posterior, luego vuelve a subir y finalmente vuelve a bajar para salir al exterior, al extremo posterior del cuerpo, ¿no? Y entonces eso origina una rama descendente y otra ascendente del tubo digestivo, y eso afecta al sistema circulatorio, porque acá en holoturoideos el sistema circulatorio va a estar conformado por un vaso dorsal y otro vaso ventral que acompaña el recorrido de todo el sistema digestivo. Esos vasos dorsal y ventral se encuentran unidos por vasos transversos a la altura de la rama ascendente y descendente. Entonces vamos a tener un vaso transverso dorsal y otro vaso transverso ventral, ¿no? Y en la parte anterior del vaso dorsal vamos a encontrar una serie de vasos transversales que son pulsátiles. Recuerdan en cierto aspecto a los corazones de los oligoquetos por la disposición que tienen. Sí, hacia el extremo anterior, con paredes contráctiles que son las encargadas de bombear la sangre que circula por todo el sistema, ¿no? El fluido, la sangre que circula por este sistema hemal es idéntica al líquido celómico. Por eso se considera que es un sistema abierto, el que tienen los holoturoideos. No sé si quieren hacer un recreo de 5 o 10 minutos acá antes de arrancar con excreción, o seguimos nomás.
Hablen o escriban porque con la proyección no lo veo, ¿eh? ¿Seguimos? Ok, bien. Un descanso de 10 minutos, ¿les parece? Sí, profe. Perfecto. Está en 10 minutos. Continuamos entonces con la parte de excreción. Cuando hablamos de excreción, el término sí se asocia a lo que tenga que ver con eliminación de productos nitrogenados, la eliminación de los desechos metabólicos que se generan como consecuencia del metabolismo, ¿no? Eh, en un sentido amplio también debería involucrar al dióxido de carbono, que es uno de los principales desechos metabólicos, pero eso se elimina con la respiración. Y también aparece muy estrechamente relacionado a los procesos de osmorregulación, que si bien no tiene nada que ver con fisiológicamente con lo que es un proceso de excreción, aparecen íntimamente asociados. Ya vamos a ir viendo por qué, pero osmorregulación en sí es un proceso fisiológico diferente al de excreción, lo que tiene que ver con el mantenimiento de las condiciones hídricas y de los iones, mantenimiento de la estabilidad de iones dentro del organismo. En cambio, excreción propiamente dicha tiene que ver con eliminación de sustancias tóxicas. Según qué tipo de producto nitrogenado sea el que se elimina en un organismo, si bien normalmente puede haber varios tipos de desechos nitrogenados, siempre hay predominancia de algunos de ellos. Entonces, según cuál predomine, vamos a tener organismos que son amoniotélicos cuando el producto de excreción es principalmente amoníaco, ureotélicos cuando el producto de excreción es principalmente urea, o uricotélicos cuando el producto de excreción es ácido úrico o sales de ácido úrico. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas. En el caso de los organismos amoniotélicos, que tenemos muchos invertebrados amoniotélicos, se da principalmente en los organismos acuáticos. ¿Por qué? Por la alta solubilidad que tiene el amoníaco, que le permite difundir fácilmente en un medio acuoso. Entonces, mientras el agua no sea un inconveniente para el organismo, este tipo de excreción se ve favorecido. En cambio, en aquellos organismos donde el agua es un elemento restrictivo, en los organismos terrestres principalmente, allí es necesario elegir otro mecanismo de excreción que no dependa tanto del agua. Entonces, en las especies terrestres vamos a ver un predominio de la excreción basada en sales de ácido úrico. ¿Por qué? Porque estas sales pueden precipitar y excretarse en forma sólida o semisólida con muy poca pérdida de agua. Entonces, en este tipo de ambiente, este tipo de excreción se ve favorecido y resulta ventajosa, ¿no? Respecto a la osmorregulación, en los organismos marinos que viven en una condición isotónica con respecto a su medio interno, generalmente el desarrollo de estructuras osmorreguladoras está bastante reducida. En cambio, en los organismos que son de agua dulce, se deben enfrentar al problema que implica el ingreso constante de agua por ósmosis hacia el interior del cuerpo, ¿no? Entonces, y la pérdida de iones por difusión hacia el exterior. Entonces, ahí sí se hace necesario la adquisición de sistemas osmorreguladores que permitan eliminar el exceso de agua que ingresa por ósmosis y mantener los iones dentro de los tejidos o de las células, ¿no? Por eso, este mecanismo
de osmorregulación a veces es mucho más importante que el desarrollo de estructuras excretoras, porque el principal problema es el medio hipotónico en el que se encuentra. Según la capacidad que tengan los organismos de manejar ese proceso de regulación de osmorregulación, según el hábitat en el que se encuentran, vamos a tener dos grandes grupos de organismos. Los osmorreguladores, que tienen mecanismos suficientes como para mantener constante su medio interno a pesar de las variaciones que existan en el ambiente, como ocurre con las formas de agua dulce, por ejemplo, o organismos osmoconformistas cuando su fisiología le permite continuar funcionando a pesar de las variaciones que sufren sus líquidos corporales emparejadas a los cambios que ocurren en el ambiente. En este grupo de osmoconformistas se diferencian dos grupos. Las especies estenoalinas, esteno significa estrecho, alino viene de sales, es decir, especies adaptadas para vivir en un ambiente donde las condiciones salinas se mantienen relativamente constantes y con poco margen de variabilidad, como ocurre con las especies que viven en mar abierto, donde las condiciones son muy homogéneas y constantes. Y las eurialinas, que toleran cambios en las condiciones ambientales de salinidad relativamente amplias, como ocurre en la zona de marismas o en las zonas intermareales, o que están en la desembocadura de los grandes ríos hacia el mar, por ejemplo, donde hay todo un gradiente de aguas salobres con cambios muy rápidos y constantes. Entonces, en esas condiciones donde eh, el medio en el que se encuentran cambia constantemente entre isotónico, hipertónico, hipotónico, se desarrollan un conjunto de especies eurialinas, es decir, que tienen fisiológicamente la capacidad de soportar esos cambios amplios en las condiciones de salinidad del medio en el que se encuentra. Pasando a lo que es el proceso de excreción propiamente dicho, en los organismos pequeños, unicelulares o de pequeño tamaño, de organización corporal simple, se va a dar simplemente por procesos de difusión, es decir, sin la necesidad de desarrollar ninguna estructura especializada para llevar a cabo este proceso. Cada célula o cada tejido simplemente difunde hacia el exterior las sustancias metabólicas, los productos del metabolismo. En los demás organismos sí se hace necesario desarrollar todo el proceso fisiológico relacionado con la excreción, que comprende tres procesos fundamentales. Por un lado, la ultrafiltración, donde de los líquidos corporales, tisulares, sangre o líquidos de cavidades celómicas o pseudocelómicas, se separen los productos de desecho. Hay un primer filtrado ahí que recibe el nombre de ultrafiltración. Pero además tiene que haber un proceso de reabsorción. ¿Por qué? Porque hay muchas sustancias útiles que que atraviesan ese proceso de filtrado. Entonces esas sustancias hay que recuperar, se reabsorben.
Y hay otras que por diferentes motivos no pueden atravesar este filtro, entonces necesitan ser secretadas activamente, un proceso de secreción. La combinación de estos tres procesos, ultrafiltración, reabsorción y secreción, van a conformar el proceso de excreción completo. Normalmente, la ultrafiltración y la reabsorción y secreción ocurren en lugares diferentes. Ya vamos a ir viendo dónde ocurren en cada uno de ellos. En cuanto a los órganos excretores, vamos a encontrar distintos tipos de órganos con diferente funcionamiento cada uno. En términos generales, en invertebrados se habla de nefridio, que significa riñón. Pero este término incluye fisiológicamente diferentes órganos, como los protonefridios y los metanefridios, que son dos estructuras totalmente distintas en cuanto a su organización y a su funcionamiento. En los protonefridios lo vamos a encontrar en aquellos organismos más simples que carecen de sistema circulatorio o de cavidades corporales, o en el caso de que esté presente, son de pequeño tamaño. En cambio, los metanefridios vamos a encontrarlo en organismos con sistemas circulatorios bien desarrollados o con mayor tamaño y complejidad estructural, por el tipo de funcionamiento que tiene, que es distinto al del protonefridio. Un protonefridio típico está conformado por una célula llamada célula flamígera, célula bulbo en llama, o cirtocitos o solenocitos, reciben distintos nombres, pero se caracterizan por tener una forma de copa con un manojo de flagelos. Esa copa está rodeada de una serie de microvellosidades y una lámina basal que lo separa del tejido circundante o del líquido circundante, ya sea tisular, celómico o blastocelómico, no importa. El movimiento del flagelo es el que va a generar la presión negativa necesaria para que ese líquido que está rodeando esta parte de la célula atraviese la membrana basal por los espacios que quedan entre esas microvellosidades y pasen a esa cavidad en forma de copa que tiene la célula. Y de allí sea conducido a través de una serie de conductos más o menos extensos o ramificados según los diferentes grupos, donde en las paredes de esos túbulos se van a producir los procesos de reabsorción y secreción. Esos túbulos al final van a terminar en una abertura que comunica con el exterior, que es el nefridioporo. En cambio, en los mecanefridios vamos a tener una abertura que comunica con la cavidad celómica. Esa abertura tiene un embudo ciliado que envía todo ese líquido celómico hacia el interior de una serie de tubos contorneados que generalmente están vascularizados. ¿Por qué? Porque allí es donde se va a producir los procesos de secreción y absorción. Y al final de ese túbulo que se contornea bastante, hay una porción más dilatada que forma una vejiga y se abre al exterior por un nefridioporo. Eso en términos generales. Comenzamos con platelmintos. En platelmintos tenemos un sistema protonefridial bien desarrollado, muy ramificado, con numerosas células flamígeras distribuidas en todo el cuerpo,
dispersas en todo el parénquima corporal y conectadas todas ellas a una serie de túbulos muy ramificados que se abren en distintas partes del cuerpo a través de numerosos nefridioporos. Los platelmintos en general son amoniotérmicos. La mayor parte de los desechos nitrogenados se eliminan por difusión en forma de amonio. Esa difusión puede ocurrir directamente de la pared corporal hacia el exterior o bien aprovechando todo este sistema protonefridial junto con el exceso de agua. Este sistema está muy desarrollado en las especies de agua dulce y junto con el exceso de agua que se elimina a través de este sistema, que es principalmente osmorregulador, también se van a eliminar el amoníaco que difunde junto con el agua que se elimina al exterior. En los nemertinos, recuerden que tenemos un sistema circulatorio cerrado bien desarrollado. Sin embargo, si bien en las generalidades dijimos que en los organismos que tienen un sistema circulatorio bien desarrollado, lo normal es que tengan protonefridio, metanefridio. Bueno, acá vamos a tener protonefridio con una particularidad. Las células flamígeras, las células terminales, se van a ubicar adentro de la luz de los vasos laterales y van a comunicar con un corto conducto a un conducto colector que acompaña el recorrido de esos vasos laterales y que se abren hacia el exterior a través de los nefridioporos en la parte anterior del cuerpo. Es toda una rareza la presencia de estos protonefridios dentro de la luz de los vasos circulatorios. En los rotíferos también son amoniotélicos. Tenemos un sistema protonefridial con numerosos protonefridios que se encuentran libremente en la cavidad blastocélica, que se unen a una serie de conductos que terminan confluyendo en una vejiga que se ubica debajo de la cloaca, debajo del tubo digestivo, y elimina sus desechos directamente a la abertura cloacal hacia el exterior. Es decir, la abertura de los nefridioporos se dan en la cloaca, a través de esa vejiga, ¿no? En los nematodes tenemos un sistema totalmente diferente que no tiene que ver ni con protonefridios ni con metanefridios. Es un sistema formado por una célula especializada que recibe el nombre de célula renetes o canales excretores que se ubican en los cordones laterales a lo largo de la pared corporal. En algunos casos tenemos solamente uno de los sistemas y en otros tenemos la combinación de células renetes y canales excretores. Estos canales excretores que se ubican en los cordones laterales se unen en la parte anterior del cuerpo y por eso adoptan este sistema, esta forma de letra H, con una comisura que une ambos canales excretores en la parte media. La función de la célula renete está bastante discutida en cuanto a su rol como órgano excretor. Algunos consideran que las funciones que cumplen son otras que no están para nada relacionadas con excreción, sino que tienen que ver con secreción de sustancia al momento de la postura de los huevos, con secreción de cubiertas protectoras que se ubican sobre la cutícula, es decir, procesos totalmente ajenos a lo que tenga que ver como
procesos de excreción, sin embargo, lo van a encontrar en todos los libros cuando hablan del sistema excretor de los nemátodes, que hacen referencia tanto al sistema de canales excretores como de células renetes. El principal producto nitrogenado es amonio, que generalmente tiene esa particularidad de poder difundir a través de la superficie corporal. De ahí la discusión en torno al rol excretor que cumplen estas estructuras. En los anelios tenemos sistemas protonefridiales y metanefridiales. En poliquetos, en algunos, tenemos protonefridios y en otros metanefridios. Bien. En ambos casos, el nefridioporo se ubica en la base del neuropodio. Es el lugar donde habitualmente se ubican la abertura de los nefridioporos. Pero además, para complejizar un poco más el panorama dentro de los poliquetos, también tenemos celomoductos, que son conductos que comunican la cavidad celómica con el exterior. Generalmente esos celomoductos cumplen su rol como estructuras que liberan las gametas hacia el exterior. Están más asociados a la parte reproductiva. Pero también se asocian a los órganos excretores, ya sea protonefridiales o metanefridiales. Entonces, cuando se da esa situación, hablamos de unas estructuras llamadas nefromixios en general, que puede ser protonefromixio cuando hay protonefridios asociados a celomoductos, o metanefromixio cuando hay metanefridios asociados a celomoductos. En los oligoquetos, en cambio, el sistema es más simple. Siempre hablamos de metanefridios, que en algunos casos lo pueden encontrar con el nombre de holonefridios, pero se trata de los metanefridios típicos. Generalmente siempre la abertura del nefrostoma se da en un segmento. Hay un corto conducto que atraviesa el septo, que separa un segmento de otro, y el resto del conducto que forma parte de ese metanefridio se ubica en el segmento siguiente, de modo tal que un metanefridio ocupa dos segmentos. Una parte se ubica en el segmento anterior y el grueso del metanefridio, la mayor parte, en el segmento posterior. En ese segmento posterior es donde se va a abrir el nefridioporo. En las lombrices terrestres, en algunas de ellas, hay una modificación a este patrón general como un mecanismo adaptativo al ahorro de agua, de modo tal que la abertura del nefridioporo, en vez de abrirse hacia el exterior, se abre hacia el tubo digestivo, en la pared del tubo digestivo, de modo tal que el agua pueda ser reabsorbida por las células epiteliales del intestino, ¿no? En estos casos hablamos de un enteronefridio. En los oligoquetos acuáticos obviamente va a predominar el amoníaco como sustancia de desecho nitrogenado, pero en los terrestres vamos a encontrar tanto urea como ácido úrico como elemento de desecho nitrogenado. En esto generalmente el proceso de ultrafiltración ocurre en las paredes del vaso dorsal. De allí el ultrafiltrado pasa al líquido celómico. Entonces el nefrostoma toma ese filtrado del líquido celómico y en las paredes de estos túbulos
es donde se va a producir el proceso de reabsorción y secreción para completar el proceso de excreción, ¿no? En los iridionios tenemos unas estructuras que se consideran de tipo metanefridial porque se supone que es un metanefridio modificado. Vamos a tener una estructura que recibe el nombre de cápsula, que tiene, que está encerrada si bien el celoma en los irudinios está muy reducido, en algunos lugares quedan estas pequeñas cavidades celómicas y dentro de esas cavidades aparecen estas cápsulas asociadas a unas aberturas ciliadas que se consideran el nefrostoma. Ahora bien, en un metanefridio típico, ese nefrostoma se continúa con los conductos. Acá, en cambio, ese nefrostoma conduce a esa cápsula que es ciega, es cerrada. Está conectada a un cordón de células que forman ese conducto nefrídico, pero esas células no están delimitando las paredes de un conducto, sino que dentro de esas células se genera un conducto intracelular que es el canal nefrídico y es el que va a terminar en el nefridioporo que se abre al exterior. Dentro de la cápsula que forma parte de este sistema se encuentran numerosos celomocitos que ingresan a través del nefrostoma y que se supone que están en procesos de regeneración, de modo tal que la cápsula cumpliría funciones de eliminación de celomocitos dañados o cargados de sustancias de desecho. Las encierra dentro de esa cápsula, las fagocita y desde el líquido celómico hacia el interior de estos conductos intracelulares hay un proceso de ósmosis que conduce este líquido celómico, que sería la orina primaria, el flujo, el filtrado primario, hacia el interior de estas células para que en estos canales intracelulares se produzcan el proceso de absorción y secreción. Es decir, en apariencia es un metanefridio, pero en cuanto a su estructura fina y funcionamiento es totalmente diferente. Por eso se considera que es un metanefridio muy modificado. En los gasterópodos tenemos una estructura también que se considera de tipo metanefridial, que se considera un sistema metanefridial modificado, que se encuentra asociado al corazón. Recuerdan que en la parte anterior les dije que el corazón está rodeado de una cavidad pericárdica. Bien. Esa cavidad pericárdica es uno de los derivados celómicos que se mantienen. Las paredes de la aurícula son las que van a realizar el proceso de ultrafiltración, de modo tal que el líquido celómico que se encuentra en esa cavidad pericárdica es el que va a contener la orina primaria. Desde allí pasa a través del conducto reno-pericárdico hacia el riñón. Ese conducto reno-pericárdico es ciliado y se considera que es un nefrostoma modificado. Este riñón en realidad se considera que es o que forma parte del sistema de túbulos que está muy contorneado, muy enrollado sobre sí mismo
para conformar la estructura del riñón, y es donde se va a producir el proceso de reabsorción y secreción. Todo este riñón está bañado por la sangre que recibe a través de las aortas viscerales, ¿no? Y elimina su contenido a través de un nefridioporo que se abre a la cavidad paleal. En los moluscos acuáticos, el principal desecho es amoníaco. En los terrestres es sales de ácido úrico. O sea, los terrestres uricotélicos, los acuáticos amoniotéricos. Esta es la disposición que tiene, digamos, en el modelo generalizado. El corazón, la cavidad pericárdica y la cavidad pericárdica y el pegado ahí a esa cavidad, el riñón propiamente dicho, con su conducto que abre hacia la cavidad paleal. En los bivalvos tenemos corazón, cavidad pericárdica y riñón. El riñón tiene esta forma de horquilla que le menciona acá en el texto, con el nefrostoma que se abre directamente a la cavidad pericárdica, y después de ese pliegue que realiza el nefridio, por eso la forma de horquilla que se menciona, el nefridioporo termina muy cerca, pero en la cavidad paleal. En los cefalópodos tenemos dos o cuatro, dos riñones, uno asociado a cada branquia en pulpos y calamares, y cuatro en nautilus, porque tiene cuatro branquias, a cada uno de ellos aparece asociado un riñón. En los cefalópodos, el ultrafiltrado se va a realizar no en las aurículas del corazón sistémico, sino en los corazones branquiales. ¿Recuerdan? Los corazones branquiales reciben la sangre del resto del cuerpo, que llegan a través de las venas cavas, pasan a los corazones, allí se realiza el filtrado en las paredes de esos corazones branquiales, y estos riñones recogen ese filtrado. Cada uno de estos corazones branquiales tienen su propia cavidad pericárdica, y en esa cavidad pericárdica se va a recoger el filtrado que se realiza a través de las paredes de esos corazones branquiales. Y los riñones van a recoger ese filtrado de esas cavidades de los pericardia que rodean a los corazones branquiales, para eliminar, luego del proceso de reabsorción y secreción, la orina final hacia la cavidad paleal directamente. En los artrópodos encontramos dos sistemas excretores, dos tipos de sistemas excretores. En algunos tenemos un sistema glandular, y como esas glándulas derivan de un compartimiento celómico, se denominan uroceles en general, o un sistema de tubos de excreción, que son los tubos de Malpighi, que tienen un origen y un funcionamiento totalmente diferente. Ya vamos a ver cómo funciona cada uno de ellos. Además de estas dos estructuras, también aparecen riñones de acumulación, que no son más que hemocitos que se encuentran y que se acumulan en diferentes lugares. En los insectos, por ejemplo, aparecen asociados al vaso dorsal, esos hemocitos, con propiedades de acumulación de productos que resultan dañinos, que resultan tóxicos, y que
por las características que tienen, no pueden ser eliminados a través de los tubos de Malpighi. Entonces lo que hacen esas células es retirarlos de la sangre y acumularlos en su interior para que no dañen al resto de los tejidos, ¿no? En los crustáceos vamos a encontrar uroceles, o sea, sistema excretor de tipo glandular. Cada uno de estos uroceles está formado por un saco terminal, que es el derivado celómico, que es esto que ven acá, donde se va a producir el filtrado. Y el canal asociado, donde se va a producir los procesos de absorción y secreción, generalmente termina en una vejiga más o menos dilatada que comunica con el nefrillo por objeto. Lo normal es que estos sistemas se ubiquen en la región cefálica. Pueden estar asociados a la base del segundo par de antenas, entonces se denominan glándulas antenales o glándulas verdes, como también se lo llaman, o a las maxilas, entonces reciben el nombre de glándulas maxilares. Como todos, generalmente son principalmente amoniotélicos, pero también, además de el proceso de excreción que se realizan acá, también son importantes en la absorción de sales, de aminoácidos y de otras sustancias que atraviesan el proceso de filtración durante la formación de la orina primaria. En general se dice que las glándulas, tanto verdes como maxilares, son los encargados de regular la composición iónica y la presión osmótica. Son órganos osmorreguladores más que excretores. ¿Por qué? Porque gran parte de la excreción se realizan por las zonas donde la cutícula es fina y delgada, y debido a esa facilidad que tiene el amoníaco para difundir en un medio acuoso. Entonces, las branquias, las regiones de los apéndices donde la cutícula es fina, es delgada, todas esas zonas actúan como sitios de difusión de amoníaco, que es el principal producto nitrogenado que se produce como desecho metabólico. Y estas glándulas verdes y maxilares van a ser las responsables de mantener la osmorregulación. Además, acá en los crustáceos hay riñones de acumulación, por eso está el término nefrocito, que se ubican en la base de las patas o de las branquias. Y a diferencia de lo que habíamos dicho anteriormente, de insectos que están asociados al vaso dorsal. Y estos nefrocitos son los que van a cumplir la función de acumular sustancia de desecho, es decir, actuar como riñones de acumulación. En los arácnidos podemos encontrar tanto sistema de excreción glandular como de tubos de Malpighi. En este caso, las glándulas se asocian a las coxas del primer y tercer par de patas, por eso el nombre de glándulas coxales que reciben. Pero en su conformación y funcionamiento es similar a las glándulas de los crustáceos. Tiene el mismo mecanismo de funcionamiento. Y los tubos de Malpighi, que pueden ser uno, dos, ramificados o no, que se asocian al sistema digestivo. En general tenemos glándulas coxales en pseudoescorpiones y opiliones, y en arañas y escorpiones aparecen glándulas coxales, pero también túbulos de Malpighi. Ahora bien, en las arañas, en los arácnidos en general, a diferencia de los otros grupos, el principal producto de excreción como desecho nitrogenado es la guanina.
no el ácido úrico, no la urea, sino esta base nitrogenada es la que se usa como sustancia de excreción, además de adenina, hipoxantina y en menor medida ácido úrico. Y esto tiene que ver con el mayor ahorro de agua que se obtiene secretando estas bases nitrogenadas en vez de ácido úrico. En los insectos, el órgano típico de excreción son los túbulos de Malpighi, que se ubican en la unión del mesenterón con el proctodeo. El número y el tamaño de esos tubos de Malpighi es sumamente variable en los distintos grupos. El principal producto de excreción es el ácido úrico. Ahora, ¿cómo funciona este tubo de Malpighi? Para empezar, la presión de la hemolinfa es bastante baja alrededor de los tubos, entonces no hay presión suficiente como para realizar un proceso de filtrado. Lo que ocurre en realidad es un proceso de absorción a partir de las paredes de esos túbulos. Las células que forman las paredes de los túbulos de Malpighi tienen que absorber de manera activa las sustancias de desecho que están en la hemolinfa que baña cada uno de esos túbulos, ¿no? Una vez que la absorben, tienen que secretarlas hacia la luz del tubo para que sean evacuadas hacia el intestino. Y en el intestino se va a producir el proceso de reabsorción de las sustancias útiles. Es decir, acá en insectos tenemos al sistema digestivo formando parte funcionalmente, digamos, fisiológicamente, del sistema excretor de los insectos. ¿Por qué? Porque el proceso de reabsorción de sustancias útiles se va a producir en la parte del proctodeo del sistema digestivo. Ahora sí, en los equinodermos tenemos que los asteroideos y equinoideos, cuyo principal producto de excreción es el amoníaco, la difusión de ese amoníaco se da por las pápulas y por las podias. No tenemos un órgano excretor propiamente dicho. Sí existen celomocitos que se ubican tanto en el sistema ambulacral como en el sistema perivisceral, en la cavidad celómica perivisceral. Esos celomocitos engloban las sustancias tóxicas que están en el líquido celómico, en el líquido del sistema ambulacral, y una vez que están cargados de sustancias de desecho, lo que hacen es dirigirse hacia las podias o hacia las propias pápulas, donde son eliminados hacia el exterior. En los ofiuroideos, las bursas son las que actúan como órganos excretores. En los holoturoideos, los árboles respiratorios. Y en los crinoideos, la mayor parte de la excreción se realiza a través de las podias, pero en vez de haber celomocitos que pueden ser expulsados, como ocurre en asteroideos y equinoideos, las células peritoneales son las encargadas de fagocitar las sustancias tóxicas que estén circulando en el líquido celómico, y en vez de ser eliminadas como ocurre en asteroideos y equinoideos, permanecen dentro del cuerpo conformando lo que se denominan cuerpos pardos, que son acúmulos de células peritoneales cargadas de sustancias de desecho.
Hasta ahí la clase de hoy.